Para la Universidad de Costa Rica, institución benemérita de la educación y la cultura, es un honor contar con la presencia de ustedes en el Simposio Internacional Convergencias Transculturales en el Caribe, Literatura, Arte, Cultura, Historia, Comunicación. Integran esta mañana la mesa principal y saludamos muy cordialmente a la señora vicerrectora de investigación de la Universidad de Costa Rica, doctora Alice Pérez Sánchez, al director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, el CIAC, doctor David Díaz Arias, a la directora del Centro de Investigación en Comunicación, SICOM, doctora Patricia Vega Jiménez, al coordinador de la Red de Estudios Transreales y Transculturales de Centroamérica y el Caribe, doctor Bernard Markenbach, y al docente emérito de la Universidad de Costa Rica, doctor Héctor Pérez Brignoli. Iniciamos estas palabras con el coordinador de la Red de Estudios Transreales y Transculturales de Centroamérica y el Caribe, doctor Bernard Markenbach. Bueno, estimadas y estimados colegas de la mesa principal, estimadas invitadas y estimados invitados internacionales de Centroamérica, el Caribe, América Latina, Europa y Estados Unidos, estimadas y estimados participantes, todas y todos, muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este simposio internacional Convergencias Transculturales en el Caribe, Literatura, Arte, Cultura, Historia, Comunicación. Como coordinador de la Red de Estudios Transareales y Transculturales de Centroamérica y el Caribe, que organiza este simposio, me alegra mucho que han respondido con entusiasmo a nuestra convocatoria para participar en este evento y que han venido desde lugares muy lejos. Como ya dije, este simposio se realiza en el marco de la Red Transcaribe, como la llamamos de manera breve y significante, inscrita por el Centro de Investigaciones Históricas de América Central en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, en cooperación con el Centro de Investigación en Comunicación y la Cátedra Wilhelm y Alexander von Humboldt en Humanidades y Ciencias Sociales de esta universidad. La Red Transcaribe es una red interdisciplinaria e interuniversitaria vinculada con el programa de investigación Cross Worlds Crossing, Convergencias Transculturales en Centroamérica y el Caribe, inscrita en la misma Vicerrectoría de Investigación. Los objetivos principales de la red y del programa de investigación son investigar y analizar los procesos de transculturación y conexiones en Centroamérica y el Caribe desde el siglo XVI hasta el presente, revisar y reformular las teorizaciones sobre esos procesos en su devenir histórico, fomentar un intercambio sobre estas relaciones entre las diversas disciplinas involucradas y crear un espacio internacional de investigación. En mi introducción al simposio compartiré más tarde algunas reflexiones más amplias sobre las bases y propósitos de esta labor. Por el momento solamente quisiera mencionar la colaboración de las universidades participantes en la red, la Universidad Nacional de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, la Leibniz-Universität Hannover de Alemania, la Universidad de Chile, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad de Puerto Rico, la Humboldt-Universität zu Berlin en Alemania y la Université Laval en Quebec, Canadá, sin omitir la participación individual de investigadores e investigadoras de otras universidades de las regiones mencionadas al inicio de mis palabras. También quisiera agradecerles a las instituciones sin cuyo apoyo no hubiera sido posible la realización de este simposio: la Vicerrectoría de Docencia, la Escuela de Estudios Generales, la sede del Caribe, todas de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Liberty Hall en Puerto Limón
el Centro Cultural de España, la Cooperación Española y el Servicio Alemán de Intercambio Académico, así como muy en particular la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, que financia la red Transcaribe en el marco de su programa de redes temáticas. Finalmente, mis agradecimientos a las 5 personas que se han ocupado de la organización de este evento de manera incansable. Muchas gracias a Mabel Vargas, Janine Ruiz, Dulce Rodríguez, Mauricio Chávez y Nefat Muñoz. Muchísimas gracias. A continuación, las palabras del director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, doctor David Díaz Márquez. Muy buenos días a todos y a todas, estimados y estimadas invitados, tanto nacionales como internacionales. Especialmente un saludo a el panel que se encuentra en el frente, la doctora Alice Pérez, vicerrectora de investigación, doctor Bernard Mackenbach, catedrático y director de la cátedra Wilhelm y Alexander von Humboldt, la doctora Patricia Vega, directora del SICOM, y al doctor Héctor Pérez Brignoli, quien es profesor emérito de la Escuela de Historia de esta universidad. Para el Centro de Investigaciones Históricas de América Central es un gusto y todo un privilegio formar parte de esta red de investigación. Hay que señalar que esta red es un esfuerzo institucional que ha contado, como lo señalaba el doctor Mackenbach, con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, pero que ese esfuerzo también ha sido importante por la labor individual de muchas de las personas que se encuentran inscritas en esta red. Hay que subrayar el papel importante que han tenido tanto el doctor Bernard Mackenbach como el doctor Héctor Pérez en los objetivos que se ha trazado esta red. Y también me gustaría recordar al desaparecido colega, el doctor Juan José Marín, anterior director del Centro de Investigaciones Históricas, quien, aunque no era un ultra convencido investigador interesado en el Caribe, sí ofreció desde el principio tanto el framing institucional del centro como el apoyo de toda la institución del centro para que la red se consolidara, para que participara en la Vicerrectoría de Investigación, y también se empeñó en alentar la unidad entre las otras instancias que participan de la red. Sirva esto como un homenaje en su recuerdo. Una de las cosas importantes e interesantes que presenta la red es que nos ha obligado en gran medida a los centroamericanos y a los centroamericanistas a repensar la relación de la región con el Caribe y todavía de forma más amplia con el Atlántico. Usualmente los estudios centroamericanos se han centrado en la zona central y del Pacífico, es decir, que hemos seguido la misma ruta de conquista de los colonizadores españoles. Y uno de los principales retos que ha planteado la red es no dejar de repensar ese Pacífico, pero sí pensarlo en sus relaciones ondulantes con el Caribe, tanto centroamericano como el Gran Caribe, que es otra de las discusiones interesantes que ha surgido dentro de la red. ¿Cómo podríamos pensar a la luz de esta relación con el Pacífico, el Caribe, si solo es un Caribe centroamericano, si es un Caribe más amplio, hasta dónde llega, y si incluye partes de Norteamérica como de Suramérica? Han sido discusiones muy ricas en las que han participado muchos colegas, y creo que uno de los principales resultados de esas discusiones se verán expuestos la mañana de hoy. Otro asunto que me parece importante subrayar es la importancia que le ha dado esta red tanto a las relaciones transdisciplinarias
como transariales. La red está integrada por personas que estudian desde la historia, desde la ciencia política, desde la comunicación, desde la literatura, desde la filosofía, desde la antropología, desde la música, desde los estudios etnohistóricos, esta gran región. Y ha sido interesante, pero también bien difícil ponerse a escuchar todas esas voces. Creo que es una de las redes que la Universidad de Costa Rica, que han puesto más acento en esta relación transarial. Y en ese sentido también es una red transdisciplinaria y es una red transnacional, creo que también de las pocas que existen, que como lo señalaba el doctor Mackenbach, junta en su esfuerzo investigadores e investigadoras europeos, norteamericanos, caribeños, centroamericanos, suramericanos, y en ese avance me parece que nos hemos enriquecido todos. Así que desear mucho éxito en esta actividad. Ojalá podamos seguir avanzando hacia la idea esta de que repensar la región involucra una relación muy interdisciplinar, y ojalá podamos seguir contando con la presencia de todos ustedes en este esfuerzo, porque aunque la red está matriculada para un cierto periodo, el proyecto de investigación que la cobija se extiende por al menos 5 años y seguramente unos 10 más. Así que muchas gracias a todos y a todas por su presencia y desear una muy interesante y provocativa discusión en este par de días. Escucharemos ahora el mensaje de la señora vicerrectora de investigación de la Universidad de Costa Rica, doctora Alice Pérez Sánchez. Buenos días a todos y todas. Es interesante escuchar a don David decir que para él como historiador le ha sido difícil escuchar todas esas voces. En mi caso, como química, el tener que sentar a ver qué voy a decir el día de hoy ha sido todavía más interesante. Un saludo muy cordial a don Bernes, a don David, a doña Patricia y a don Héctor, que me acompañan en la mesa principal. A quienes nos visitan de fuera, tanto de fuera de la UCR como fuera del país, pues darles las más cordiales bienvenidas. Pensar en Caribe a mí siempre es lugar común. Yo creo que aquí lo que voy a decirles son una serie de lugares comunes para ustedes. Yo aprendí mucho en lo que pude leer, pero va a ser más bien una serie de citas de lugares comunes. Y pensar en Caribe para mí pues es inevitable tener a Nicolás Guillén. Y Nicolás Guillén, en algunas, refiriéndose al Caribe, decía: en el acuario del Gran Zoo nada el Caribe, este animal marítimo y enigmático. Tiene una cresta de cristal, el lomo azul, la cola verde, vientre de compacto coral, grises aletas de ciclón. En el acuario, esta inscripción: cuidado, muerde. Y tal vez por mucho tiempo esa división entre los hispanoparlantes, los francófonos y los anglófonos, pues nos ha tenido también en una serie también de quienes, como lo decía don David, de estudiar Centroamérica, de alguna forma nos ha aislado. Y ese cuidado muerde, pues es importante porque no solamente porque muerde, pero también porque es muy rico, muy diverso. Tshakaya Utansi, escritor congolés, él hubiera dicho mejor el nombre, digamos, equivalente, pero tiene un significado. En relación con los estudios de las civilizaciones, se cita diciendo: en verdad, toda civilización es un encuentro sincrético de dos mundos, al menos bárbaros, tanto el uno como el otro. Y esto genera, evidentemente, un nuevo bárbaro tan controvertido en sí mismo, que es por fuerza un ser trágico, fatal, porque está habitado por dos muertos, que son los dos muertos que lo han engendrado. Esta frase no puede más que llevarnos al origen de otro término que supongo también para ustedes es lugar común, y es el responsable de convocarnos estos días acá en Costa Rica, y me refiero al antropólogo, entre otras de las actividades que se le atribuyen, cubano Fernando Ortiz, en el cual en su ensayo, y allá al final de 1940, muy famoso, titulado Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar, el cual también es muy interesante porque efectivamente, como se ha citado por muchos los conocedores, hablar de tabaco y azúcar es también hablar de la historia de esta América.
y se refiere entonces al término cuando fue introducido el término de transculturación. Nos decía, o se cita de don Fernando Ortiz, el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque este no consiste solamente en adquirir una distinta cultura, que lo es, que en rigor indica la voz angloamericana, acculturation, sino que este proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial deculturación, y además significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse de neoculturación. Al fin, como bien sostiene la escuela de Malinowski, en todo abrazo de cultura sucede lo que en una cópula genética de los individuos. La criatura siempre tiene algo de ambos progenitores, pero también siempre es distinta en cada uno de los dos. En conjunto, el proceso es una transculturación y este vocablo comprende todas las fases de su parábola. En el contexto, el día de hoy, estas conversaciones sobre Centroamérica y el Caribe cito algo también que en una actividad antecesora, y aquí tenemos a uno de estos, promotor de esto, y en este caso en el simposio de Transareales en el año 2011 en Berlín, decían en aquel momento en la introducción a lo que fue el resumen de este simposio, pensar juntos a Centroamérica y el Caribe constituye un primer paso dentro de una ampliación de los énfasis previamente otorgados a cada una de las regiones. En lugar de esperar el surgimiento de nuevos paradigmas o teorías generales que son posteriormente ajustadas a las realidades latino- y centroamericanas, así como las caribeñas, proponemos una perspectiva metodológica que corresponde a nuevas realidades, precisamente aquellas que han surgido en la actual cuarta fase de la globalización acelerada. Esta cuarta fase ha hecho emerger de una forma más rápida e intensa que las anteriores múltiples y complejas formas de convivencia. Estas marcan y dinamizan a través de cruzamientos y recruzamientos y bajo circunstancias asimétricas y cargadas de conflictividad a las naciones, regiones, comunidades locales en todos los continentes. Normas de vida estáticas han dado lugar a formas y estilos de vida mucho más complejos. Los estudios culturales se encuentran ante el desafío de ocuparse de diversas relaciones entre diferentes culturas junto a la coexistencia multicultural, un estar con y estar entre intercultural en el sentido positivo de un desorden transcultural en el que las culturas se intercambian, se enriquecen y se transforman. La identidad es una conjunción dinámica, renovada, continua y abierta de lo objetivo y de lo subjetivo. En este caso, una conjunción que no reduce a una cultura a una suma de valores étnico-culturales, ni a una acumulación inventario de valores socioculturales que se mueven por una parte en la búsqueda hacia adentro y de las tradiciones y las raíces de la cultura nacional que conforman la identidad de una nación, y por otra, la búsqueda de las coordenadas culturales universales de otras naciones, participando junto a ellas en un plano cultural más amplio. Entonces, la red, y bien lo decía David, la red y el tema, y justamente lo que les convoca hoy, todas las actividades que han tenido, pues es una forma otra vez de ese encuentro, reencuentro, desencuentros y de entendernos un poco mejor de lo que sería esta gran Centroamérica y ese gran Caribe, aún por entendernos más y por comprendernos, por problematizarlos, por tener esos contrapuntos que nos hacen de acuerdo a nuestras raíces culturales y que nos cambiamos pues todos los días. Y quiero terminar, como comencé, con Nicolás Guillén y con uno de sus versos que va de la siguiente forma, a ver cómo me sale. Yambambó, yambambé, repica el Congo solongo, repica el negro bien negro, Congo solongo del songo, baila yambó sobre un pie, mantomba, serembé, cuserembá, el negro canta y se ajuma, el negro se ajuma y canta, el negro canta y se va, acuememé, serembó, ae, yambó, ae, tamba, 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 tamba del negro que tumba, tumba del negro, caramba, caramba que el negro tumba, yamba, yambó, yarambé. Mis felicitaciones por esta reunión, lo mejor para estos días, que disfruten en todos estos momentos y que sea un muy buen final también en el Liberty en Puerto Limón, que yo creo que será la cereza del pastel de estos días. Muchas gracias.
De esta manera damos por inaugurado oficialmente el Simposio Internacional Convergencias Transculturales en el Caribe, Literatura, Arte, Cultura, Historia, Comunicación. Agradecemos a los miembros de la mesa principal, a quienes les invitamos a acompañarnos en los asientos de este auditorio para continuar ya propiamente con lo que va a ser la introducción a este simposio, que estará a cargo de don Bernard McCormack. Bueno, voy a intentar hacer una introducción de contenido, temáticas y problemáticas a este simposio. Va a ser un poquito difícil, primero por la voz ronca mía, me disculpen, que es resultado del simposio pasado, la semana pasada, a ver cómo saldré de este simposio en que he estado. Pero principalmente va a ser un poquito difícil porque la pauta que nos puso doña Alice es una pauta muy grande, haciendo referencias a varias eminencias de la poesía y del pensamiento caribeños. Entonces vamos a ver qué podría contribuir yo. Hemos pensado junto con Héctor Pérez Purignoli, co-coordinador de esta red, hablar sobre las ignorancias mutuas entre Centroamérica y el Caribe y las posibles superaciones de estas ignorancias mutuas. Llamo creolización el encuentro, la interferencia, el choque, las armonías y las disarmonías entre las culturas en la totalidad realizada del mundo tierra. Con estas palabras, el escritor intelectual martiniqueño Edouard Clisson, fallecido en el año 2011, resume en su libro Traité du tout monde de 1997 un aspecto central de su obra ensayístico-teórica y novelística desarrollada a lo largo de más de medio siglo. En el mismo tratado estudio sostiene: mi proposición es que hoy en día el mundo entero se archipeliza y se creoliza. Esta obra, entre tanto, se ha convertido en uno de los aportes más significativos y relevantes, no solamente del pensamiento desde y sobre el Caribe, sino de gran significación y trascendencia para la teoría cultural a nivel mundial, y tal vez ya ha adquirido un carácter de mondialité creativa en contra de la mondialización pasiva y destructiva, en las palabras del mismo Clisson, o del proceso de globalización impuesto, hegemonizante y uniformador. De toda manera, no solamente es representativa de las más recientes tendencias en el pensamiento desde y sobre el Gran Caribe, sino tiene repercusiones y consecuencias de suma importancia para los estudios regionales, nuestra comprensión de las diversidades culturales y las posibilidades de convivencia en la diferencia, la diversidad, o como diría Clisson, la diversalité. Puede ser también entendida como un punto de partida de este simposio internacional en el que nos dedicaremos a disertar y discutir sobre las convergencias transculturales en el Caribe, en su acepción de Gran Caribe, que incluye Centroamérica, y desde enfoques interdisciplinarios que abarcan los campos de la literatura, el arte, la cultura, la historia y la comunicación. Pero ¿podemos hablar de Centroamérica y el Caribe como conjunto, y en qué sentido? Es obvio que el Caribe y Centroamérica conforman una misma región geográfica entre la América del Norte y la América del Sur, y comparten importantes rasgos históricos, económicos y socioculturales. Sin embargo, y a pesar de que la distancia geográfica es mínima, parecen ignorarse mutuamente, al menos en los últimos 2 siglos. Centroamérica ha mirado hacia México, hacia los Estados Unidos, hacia América Latina y hacia Europa, rara vez hacia el Caribe. El Caribe, y tal vez sería más apropiado hablar de los Caribes en plural, es todavía más fragmentado y mira más bien hacia el Atlántico Norte, hacia África, hacia Europa y hacia los Estados Unidos, casi nunca hacia Centroamérica.
Esta ignorancia se perfila muy claramente en relación con el Caribe centroamericano. Desde el primer contacto entre el viejo mundo y la región que en la actualidad lleva el nombre de Centroamérica o América Central, a partir del cuarto y último viaje de Cristóbal Colón en 1502, la costa del Caribe centroamericano ha sido durante siglos una puerta de entrada para los europeos, desde los primeros conquistadores bajo el signo de la cruz y la espada, pasando por los incontables viajeros, aventureros, comerciantes, piratas, tratantes de esclavos y soldados, hasta los buscadores de oro y de fortuna, y last but not least, nosotros los científicos. Sin embargo, en la historia política, social y cultural, al igual que en sus representaciones artísticas, literarias, la región caribeña de Centroamérica siempre ha sido marginada. Este Caribe centroamericano ha sufrido tradicionalmente una doble exclusión. Por un lado, desde la perspectiva centroamericana de tierra firme, ha sido excluido de los proyectos político-culturales, especialmente a partir de la independencia y la construcción de los Estados-nación, como espacio de no lugar, no cultura, no civilización. Por el otro, desde la perspectiva caribeña insular, ha sido ignorado en los discursos identitarios político-culturales del gran espacio antillano caribeño como lo no caribeño, lo ajeno, no propio, lo ladino. Sabemos que incluso en su último viaje, el almirante Colón siguió aferrado a la idea, mejor dicho, la obsesión de que se encontraba frente a la costa de tierras asiáticas cuando llegó a las playas del estrecho puente de tierra entre los dos subcontinentes que hoy llamamos América del Norte y América del Sur, el istmo entre los dos grandes océanos, el Mar del Norte y el Mar del Sur, que hoy conocemos como Atlántico, Caribe y el Pacífico. Durante los movimientos, luchas y discursos de independencia en el Caribe insular, esta equivocación inicial y fundacional fue denunciada y se volvió peyorativa. El término Indias Occidentales o West Indies es como escribe Evelyn O'Callaghan en su libro Women Version, Theoretical Approach to West Indian Fiction by Women, publicado en 1996, y cito, a misnomer and inscribes the region within Columbus' ignorance. En el caso del Caribe centroamericano, ni siquiera en relación con su denominación se ha percibido y recuperado esta zona como propia. Más bien durante mucho tiempo y hasta hace poco ha sido hundida en las inmensas y profundas aguas del Atlántico. Incluso los movimientos políticos sociales más progresistas, como lo fue en su tiempo el liberalismo, y los movimientos de liberación nacional y social de la segunda mitad del siglo XX, como por ejemplo el sandinismo, han discutido la cuestión caribeña en términos de incorporación o reincorporación, civilización e integración de la región del Atlántico o la costa atlántica a sus proyectos de construcción de un Estado-nación dominado por la región del Pacífico, las montañas centrales, el Valle Central. En este sentido, el ya citado caso nicaragüense resulta sumamente paradigmático. Cuando finalmente, a mediados de los años 90 del siglo XX, se aprobó la Ley de Autonomía, que durante la época sandinista consistió en una larga y controversial discusión, se asignó este privilegio a la región autónoma del Atlántico Norte, RAN, y a la región autónoma del Atlántico Sur, RAS, zonas que durante gran parte del siglo XX llevaron el nombre Departamento de Celaya, apellido del general liberal que las reincorporó al Estado-nación nicaragüense. Es solo muy reciente que se ha comenzado a hablar
en los estudios históricos y culturales, así como en los literarios, y mucho menos aún en los discursos y documentos políticos de estas regiones como el Caribe, la región caribeña o la costa del Caribe. Cabe señalar, para redondear esta historia de ignorancia y exclusión, que tampoco en los estudios caribeños más recientes aparece el Caribe centroamericano como un lugar propio y distinguible. En su artículo titulado All Rights Reserved, All Inclusive Resorts and the Emerging Caribbean, publicado en el ya mencionado libro de Sandra Cortman, Gavin Titley parte de la siguiente definición del Caribe. Y cito: I take the Caribbean to imply a series of overlapping and hybrid geographies, including the geographical island chain, the basin area, what he terms the larger ethno-historic zone, and the transnational communities of the Caribbean. Fin de la cita. Sandra Cortman hace referencia a las comunidades transnacionales mencionadas por Titley como parte de una paradoja específicamente caribeña al mencionar a las poblaciones de dominicanos y puertorriqueños en Nueva York y de cubanos en Miami. Citando afirmativamente al Traveler's Literary Companion to the Caribbean de James Ferguson, publicado en 1997, Cortman habla del Caribe como a name given to an arc of hundreds of islands which stretch from Florida down to the coast of Venezuela and which enclose the sea from the Atlantic Ocean. Fin de la cita. Por supuesto, hay excepciones también en la historia contemporánea del Caribe y Centroamérica. Quisiera solamente mencionar, a manera de ejemplos, la dimensión integradora de Centroamérica y el Caribe en la poesía y la ensayística de los dominicanos Pedro Mir y Juan Bosch, así como en los propósitos y las actividades de la Legión del Caribe en los años 40, con fuerte presencia de Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. Sin embargo, estas tradiciones se perdieron especialmente en la segunda mitad del siglo XX por las políticas de intervención y fragmentación neocolonial de los Estados Unidos en la región. Ya más adelante Héctor va a hablar especialmente sobre un concepto que se ha convertido sumamente relevante, el concepto de Banana Republics, acuñado exactamente en ese periodo para acompañar o justificar esta política de balcanización, fragmentación e intervención hasta militar. También el carácter marcadamente nacional, yo diría también nacionalista, de los movimientos de liberación, de los movimientos guerrilleros, particularmente en Centroamérica a partir de los años 60, no obstante su rimbombante retórica internacionalista, contribuyó a la ignorancia mutua señalada. Entonces podemos hablar de América Central y el Caribe al mismo tiempo y como cierta unidad, aunque sea en la diferencia y contradictoria. En su libro Tambor Olvidado, publicado en el año 2007, en el que estudia la herencia y presencia de lo negro en la cultura nicaragüense, Sergio Ramírez quiere comprobar que la cultura, la sociedad y la historia nicaragüenses han sido marcadas y determinadas no solamente por la mezcla particular de dos elementos, lo europeo, español, y lo indígena, que mejor y más correctamente tendrían que ser referidos también en plural, sino también e igualmente importante por la presencia de lo negro y su entrecruzamiento con los otros dos componentes, sin ignorar más influencias y cruces como con el mundo árabe y chino principalmente, a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Ramírez hace hincapié en la presencia de la influencia negra que tradicionalmente ha sido relegado a la franja costera de Centroamérica en el Caribe,
si es que ha sido tomada en cuenta de todo en la cultura y la sociedad nicaragüense en general, es decir, también en la región del Pacífico, que desde la conquista española ha dominado la historia de Nicaragua. Haciendo referencia a investigaciones históricas, comprende esta situación nicaragüense como sinécdoque de la condición centroamericana. Es particular y principalmente esta presencia afrocaribeña que equivocadamente ha sido llamada afrodescendiente, escamoteando por completo lo caribeño, que entrecruza, vincula, une Centroamérica al Caribe. Es esta región del Gran Caribe, islas y tierra firme, como dice Sergio Ramírez, en sus múltiples relaciones intra- y extrarregionales, así como transareales, que es nuestro objeto de estudio. Con esto queremos contribuir a un reajuste y una superación de los estudios regionales hacia nuevos enfoques transregionales y transareales, y así rescatar de la ignorancia, el silenciamiento y el olvido una historia compartida, no menos contradictoria y conflictiva. Sin embargo, no podemos reducir los Caribes y Centroamérica a la mezcla y convivencia de los tres componentes, el aborigen indígena, el europeo ibérico y el africano negro. Desde tiempos ancestrales, en lo que hoy se denomina Centroamérica y el Caribe, ha habido una intensa producción, circulación y choque de discursos y representaciones culturales en íntima y compleja relación con muy diversas prácticas sociales. Estos procesos a veces se dieron de forma relativamente pacífica, en otras ocasiones fueron parte importante de periodos de intensa violencia. Esta diversidad sociocultural se asienta en un abigarrado paisaje humano y social en el que coexisten grupos humanos llegados de todos los rincones del planeta, e idiomas, culturas y sistemas sociopolíticos harto diversos, todo ello mezclado de formas altamente conflictivas por el colonialismo y el neocolonialismo prevaleciente en la región en los últimos 5 siglos. Cada uno de estos grupos ha sido productor, receptor, transformador y diseminador de discursos, representaciones y prácticas sociales, los cuales han sido muy desigualmente estudiados. Algunos han recibido amplia atención, otros recién empiezan a ser conocidos y estudiados fuera de los grupos que son sus usuarios primarios. Consideramos importante no solo mantener e intensificar el estudio de estos elementos, sino emprender un análisis sistemático de algunos de los principales modos y circuitos en que ellos fueron históricamente producidos, recibidos, transformados y circulados en y por la región. También explorar cuáles son en el presente los discursos, representaciones y prácticas dominantes, cuáles continúan resistiendo, cuáles declinan y cuáles emergen, y cuáles son los principales procesos y circuitos regionales que intervienen actualmente en su producción, recepción y circulación. El Caribe y Centroamérica son una región de tránsito y pasaje en sentidos y direcciones diversas entre las dos masas continentales americanas, de norte a sur y de sur a norte, y del Atlántico al Pacífico y viceversa. La comunicación entre los litorales continentales del Atlántico y el Pacífico pasa necesariamente por el Caribe y Centroamérica. La configuración geográfica impone estas dinámicas. Este es un hecho de muy larga duración.
Hay pocas regiones en el mundo con características similares. Una de ellas es el estrecho de Malaca, en el sureste de Asia, que preside las comunicaciones entre el Asia Oriental y el Océano Índico. Otras regiones parecidas podrían ser el Canal de Suez, el estrecho del Sund, que conecta el Mar del Norte con el Báltico, y el estrecho de los Dardanelos, que une el Mediterráneo con el Mar Negro. Entre la gran diversidad del Caribe y Centroamérica destacan de manera particular las marcadas características que presentan los mundos insulares y los mundos continentales en los cuadros étnicos, lingüísticos, poblacionales, históricos y geográficos, guardando cada una de ellas singularidades que posibilitan una definición particular. Transculturación, mestizaje, ordianité, creolité son, entre otras, nociones forjadas en ambas regiones para trabajar el complejo proceso de creación cultural. Nos permiten, una vez formuladas, las traducciones y equivalencias necesarias, ir más allá de la metáfora del caleidoscopio, esquema útil pero limitado que se utiliza con frecuencia para caracterizar la complejidad cultural de Centroamérica y el Caribe. La Red de Estudios Transariales y Transculturales de Centroamérica y el Caribe y el programa de investigación Crossworlds, Worlds Crossing, Convergencias Transculturales en Centroamérica y el Caribe, tienen el propósito de contribuir a estas nuevas conceptualizaciones basadas en la producción de conocimiento en la región misma. Para esta labor, los así llamados estudios transareales, ya varias veces mencionados, son de suma relevancia, pero voy a saltar ahora toda una parte porque estamos un poquito corto de tiempo en que diserto un poquito sobre los estudios transareales, porque me imagino que a lo largo de este simposio tendremos la posibilidad para discutir sobre estos aspectos. Solamente quiero mencionar que a base de esta nueva concepción del espacio como un espacio dinámico y en movimiento, hemos identificado especialmente cuatro grandes ejes de investigación que nos parecen sumamente importantes, que tampoco voy a detallar ahora, solamente voy a mencionarlos. El primer eje es la interlocución cultural, discursos, representaciones e imaginarios en este espacio movedizo y dinámico. El segundo se refiere a agentes en movimiento, sincretismos y conflictos, que va mucho más allá de los meros movimientos migratorios y transmigratorios, sino abarca procesos mucho más complejos de mezcla y de entrecruzamiento. Un tercer aspecto se refiere a la geopolítica de un colonialismo persistente, interconexiones transatlánticas, dominaciones imperiales y microestados, un aspecto que nos parece sumamente importante para entender las realidades de este espacio tan complejo. Y el cuarto aspecto es un aspecto mucho más teórico que se refiere a los Trans-Area Studies en cuanto a la epistemología de objetos itinerantes. Entonces, el reto es también desarrollar conceptos teóricos de los objetos que estudiamos, que ya no son objetos limitados a, por ejemplo, en fronteras nacionales. Y ya voy concluyendo. En su libro Traité du Tout Monde, citado al inicio de esta introducción, Edouard Glissant habla de una deseada y necesaria archipelización del pensamiento que corresponde a la archipelización y creolización del mundo. Glissant insiste en el concepto de creolización o creolization en lugar de creolité o creolness, mestizaje, para señalar el carácter abierto
y dinámico del término y todos los procesos que se vinculan con este concepto. Para él, la creolización va mucho más allá de los conceptos de mestizaje, aculturación, pero también de transculturación, hibridez y heterogeneidad. La creolización no es una fusión de diversos elementos, sino la persistencia de los elementos en su diversidad y cambiantes. Esta creolización descentra y desconcentra, en palabras de Clisson, mientras que ciertas formas del mestizaje concentran y además excluyen, especialmente cuando estén vinculados con proyectos de construcción de Estado-Nación. El símbolo más obvio de eso es el criol como idioma, cuyo carácter consiste en siempre estar abierto y que nunca puede ser fijado. Con eso, Clisson introduce la idea del caos, un concepto que se diferencia de lo que normalmente se entiende como caótico y se abre hacia un nuevo fenómeno, la relación o una totalidad en evolución cuyo orden está en un constante flujo. En el Caos Mundo, por una estética de la relación, un ensayo publicado inicialmente en el año 1996, Clisson escribe, y cito, entiendo por Caos Mundo la colisión, la intersección, las refracciones, las atracciones, las connivencias, las oposiciones, los conflictos entre las culturas de los distintos pueblos de la totalidad mundo contemporánea. Consecuentemente, la definición, o mejor, el enfoque que propongo de esta noción de caos mundo es muy precisa. Se trata de la mezcla cultural que no consiste en un mero melting pot, en virtud de la cual la totalidad mundo se ve hoy materializado. Fin de la cita. Clisson no busca cómo salir de este caos mundo, sino cómo hacer posible pensarlo y vivirlo, convivirlo. El todo mundo, el tout monde, en el concepto de Clisson, no es un nuevo sistema cerrado de pensamiento, sino un lenguaje que permite pensar el mundo de manera diferente. Y aquí, creo yo, uno de los retos fundamentales de pensar Centroamérica y el Caribe más allá de la nación, de la región como territorio definido por fronteras fijas en sus relaciones dinámicas y vectoriales, sea a nivel macro, transnacional o a nivel micro, infranacional. Con esto es necesario superar un concepto limitado y restringido de Caribe y de Centroamérica. Por un lado, es preciso no pensar el Caribe en nuestros estudios literarios, culturales, históricos, solamente en relación con los proyectos de Estado-Nación, lo que ha sido característico también para nuestro cuestionamiento de la historiografía oficial y el reclamo del lugar propio del Caribe en un proyecto de Estado-Nación más justo, equitativo y participativo. Hay que sensibilizarnos por el hecho de que el Caribe es mucho más que los estados nacionales, un espacio propio, culturas e historias propias que no son idénticas con los estados nacionales que existen en su territorio. Por el otro lado, no debemos encerrarnos en un concepto limitado de Centroamérica. Obviamente sigue siendo importante e imprescindible visibilizarla como zona propia, sea a través de historias generales, sea a través de historias culturales o literarias. Sin embargo, es preciso abrir los estudios hacia sus múltiples relaciones más allá del territorio centroamericano, hacer la región visible en sus múltiples interrelaciones transregionales y transariales. En conclusión, ya es tiempo para superar la doble exclusión del Caribe centroamericano por la cultura del Pacífico centroamericano y por la cultura de los Caribes insulares. En este sentido,
comparto la posición de Sandra Cortman, que ha argumentado que el objeto de estudio en discusión es a diversely populated and politically and culturally complex region and a much wider global diaspora. Sin embargo, este objeto es aún más complejo que, como dice ella, the Hispanic, Dutch, and Anglophone Caribbean, the African and the Indian Caribbean, and the Caribbean diasporas of Canada, the USA, and the United Kingdom, de los que habla la autora, sin mencionar otra vez el Caribe centroamericano. The Caribbean is as mixed and fluid a region as Guiana lines suggest. Y aquí hago referencia también a doña Alice, escribe James Ferguson en su Traveler's Literary Companion to the Caribbean, ya citado, en alusión al poema West Indies Limited del año 1934 de Nicolas Guillen, y concluye, even its name has different meanings. Son estos Caribes, en plural, no el Caribe, nuestro objeto de estudio y de deseo. Para resumir, con la red Transcaribe y el programa de investigación Worlds Crossing, Convergencias Transculturales en Centroamérica y el Caribe, apuntamos a contribuir a nuevas conceptualizaciones del Caribe y Centroamérica. En este sentido, investigando los procesos de cambio histórico y social, los aspectos más materiales, así como sus representaciones artísticas y literarias, sus aspectos más simbólicos y sus múltiples repercusiones y compenetraciones en y desde una serie de proyectos individuales y colectivos de investigación. El objetivo de esta iniciativa es la creación de un dinámico espacio común de colaboración académico-científica en investigación y docencia, especialmente a nivel de posgrado y especialmente en la formación de doctorandos, que quiere contribuir a un cambio de paradigma en los estudios latinoamericanistas, de una fijación en la búsqueda de identidad o identidades que ha llevado a proyectos excluyentes hacia la búsqueda de formas, posibilidades y recursos de la convivencia en la diferencia y diversidad. Este enfoque privilegia acercamientos inter y transdisciplinarios y contribuye al intercambio entre las humanidades y las ciencias sociales, especialmente en los estudios culturales, literarios, historiografía, ciencias políticas, sociología, filosofía y antropología. Analiza el Gran Caribe y Centroamérica a partir de enfoques que superen concepciones espaciales, estáticas y aferradas al Estado-Nación, y trabaja con un concepto vectorial y móvil de dinámicas multirelacionales y transareales. Genera, organiza, archiva y divulga conocimiento sobre las formas, problemas y perspectivas de la convivencia y sus representaciones en Centroamérica y el Gran Caribe desde diferentes y múltiples ejes de investigación. Y finalmente se organiza en redes de colaboración y participación transareales y transatlánticas y contribuye a la circulación del saber, intentando superar las tradicionales jerarquías y asimetrías globales, apuntando en sus propias formas de cooperación académica a una convivencia transareal. He aquí el propósito principal de este simposio, con el que pretendemos estrechar la colaboración entre los científicos del Caribe, Centroamérica y otras regiones del mundo y sus instituciones. En este sentido, nos deseo unos días de discusiones e intercambio muy ricos y sugerentes. Muchas gracias.
buenos días, compañeros y compañeras. Bueno, soy Susan Campos, soy profesora de la sede regional de Turrialba, de la UCR, y me toca el gran honor de presentar al doctor Héctor Brioso, quien nos brindará la conferencia inaugural. El doctor Brioso es catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, ha sido catedrático Humboldt en 2007, investigador invitado en Berlín, Wilson Center, becario de la Fundación Guggenheim, profesor visitante de las universidades de Wisconsin, Texas, Minnesota, Complutense de Madrid, entre otras. En la Universidad de Costa Rica ha sido director de la Escuela de Historia y Geografía, del Departamento de Historia, del Posgrado Centroamericano en Historia y miembro fundador del Centro de Investigación Histórica de América Central y del Programa Centroamericano de Población. En 1983-1990 fue director del Anuario de Estudios Centroamericanos, una publicación de la Instituto de Investigaciones Sociales y la editorial de la Universidad de Costa Rica. Entre sus publicaciones se destacan La población de Costa Rica, 1750-2000, Una historia experimental, en 2010, Historical Atlas of Central America, publicado por la Universidad de Oklahoma en 2003, en colaboración con Carolyn Hall. Breve Historia de Centroamérica, publicado por la editorial Alianza en 1985, reeditada en el 89 y en el 2000. Breve Historia Contemporánea de Costa Rica, publicado por Fondo de Cultura Económica en 1997. Los 50 años de Flasco y el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina, publicado en 2008. Los métodos de la historia, publicado por Crítica de Barcelona en 1976, e Historia Económica de América Latina, publicado en 1979, ambos en colaboración con Ciro Cardoso. Así que, bueno, sin duda tenemos una grandísima eminencia para abrir el simposio de hoy, para quien les pido un caluroso aplauso. Gracias. Buenos días a todos. Lo que voy a presentar acá es, como siempre, es parte de un texto que tiene otros propósitos. Siempre nosotros en los simposios vamos presentando como que parece que fragmentos de cosas que además nunca están terminadas, pero en todo caso el título completo del trabajo es La Banana Republics y la fábula del tiburón y las sardinas. En la presentación de hoy en la mañana creo que solo me va a dar tiempo para presentar la primera parte, que es sobre el concepto de Banana Republics. Tal vez hay tiempo después de enunciar simplemente qué quiero decir con eso de la fábula del tiburón y las sardinas. ¿Cómo avanzo la presentación? ¿Hay algún control? Bueno, sí, Mabel. Entonces, vamos a iniciar viendo el clip de un film. Entonces lo activamos aquí abajo. No, se activa con el botoncito ahí. Exacto. Necesitamos sonido. Bueno, si no hay sonido yo les cuento, pero... Sería importante mantenerse aquí para la transmisión. Ok, perfecto. Sí, yo puedo estar sin micrófono perfectamente.
Es que lo que pasa es que uno se pone moderno, trata como quieren los jóvenes hoy día y entonces después... Bueno, en realidad podemos avanzar. Después tengo otro clip con música que yo creo, 2 clips con música que sí necesito. Este es el inicio de una película de Woody Allen estrenada en 1971 y es una transmisión, es una transmisión directa en televisión que remeda la transmisión de un match de boxeo comentado, estos que aparecen aquí, que son Don Dunphy y Howard Cosell, son 2 famosos cronistas de ese tipo de eventos en ese momento, y en esa transmisión en directo asistimos al asesinato del presidente de la República de San Marcos, que es por supuesto una república imaginaria, y la toma del poder por el general Emilio Molina Vargas. Entonces, esto es como lo que hoy sería un reality show de que hace Woody Allen de el asesinato del presidente y la toma del poder. Ahí está, digamos, tratando de lograr las últimas palabras del presidente, ¿verdad? Y luego entrevista al dictador. Y cuando esta secuencia termina, entonces viene la presentación de la película propiamente, que es una película que se denomina Bananas. Bueno, bananas en el inglés coloquial, saben ustedes que significa algo loco, algo poco serio, y sin duda que la película es algo loco, porque, bueno, la historia del film, que es la de un neoyorquino, que es naturalmente un neoyorquino frustrado, neurótico, que es el propio Woody Allen como protagonista, ¿verdad?, que para calmar sus penas de amor se traslada a la imaginaria República de San Marcos. Allí, digamos, está este dictador, pero también hay una guerrilla. Bueno, las intrigas van que triunfan los guerrilleros y Woody Allen, o digamos Mellish, que es el personaje que él representa, termina de presidente de la República de San Marcos. Y entonces va a Nueva York a buscar dinero para su gobierno, y ahí trata de reconquistar, que es lo que él realmente quiere, que es reconquistar a su novia, ¿verdad? El FBI lo detiene, ¿verdad? Y entonces hay un proceso en una corte, ¿verdad? Y bueno, y hay eventos, varios eventos, y la escena final es muy parecida a la del principio. También es un reality show, nada más que el mismo Cosell transmite en directo por televisión, nada más que lo que se transmite ahí es la consumación del matrimonio de Mellish, ¿verdad?, con su novia. Bueno, si evoco aquí este film no muy glorioso de Woody Allen, es por la fama de su autor y por la imagen de América Latina que se desprende de la película, en particular de la escena inicial. Se trata ni más ni menos que de la imagen de la Banana Republic. La política es una escena de ópera cómica o de un match de boxeo, lo cual resulta a la vez muy entretenido para el público norteamericano, prestándose a pedir de boca para una transmisión en directo o una definición o un reality show. Esta imagen de la Banana Republic entró desde hace mucho en el diccionario. Bueno, ahora necesito la siguiente diapositiva. Bueno, en los diccionarios en inglés, si ustedes van a buscar, hay varias, siempre hay, es un término bien consagrado, está hasta en la enciclopedia británica, y se refiere generalmente a un pequeño país de Centroamérica, del Caribe, que es políticamente inestable, turbulento, y que tiene una economía dominada por intereses extranjeros, dependiendo de un solo producto de exportación, como las
bananas. Y el término Banana Republic después se ha extendido mucho, sobre todo en el ambiente norteamericano, y se habla, por ejemplo, ahí. Se habla, por ejemplo, en caricaturas de los Banana Republicans, ¿verdad? Dentro de discusiones propias de los Estados Unidos. El New York Times, por ejemplo, en un artículo de agosto 1 del 2011, decía que a los Estados Unidos todavía le faltaba un cierto trecho para llegar a tener el estatus de una Banana Republic, ¿verdad? Y bueno, es una expresión, en realidad, Banana Republic, bien anclada por lo menos en el inglés coloquial y en la jerga política. Pasemos, por favor. La palabra Banana Republic aparece por primera vez en la novela de O. Henry, publicada en 1904, que se llama Cabbages and Kings. La cita textual está ahí en la diapositiva. El libro es un libro de historias entrelazadas que transcurren en un país que se llama Anchuria, que es naturalmente el nombre literario de la República de Honduras. Y en ella se va elaborando una caracterización muy detallada de una república bananera típica. La imagen es muy interesante, inclusive que O. Henry, a través de la imaginación literaria, anticipa muchas de los rasgos que van a ser típicos de este tipo de repúblicas, en un momento en que muchas de las cosas que él plantea ahí todavía no habían sucedido, pero después suceden, son cosas que después pasan. La imagen literaria elaborada por O. Henry tiene un alter ego en Nostromo. Nostromo, que es una importante novela de Joseph Conrad, publicada también en 1904. Y aunque Conrad no llega a incluir el término de Banana Republic, sus personajes y escenarios forman parte de la misma galería y el mismo universo. En los Estados Unidos nos han visto, y en Europa también, nos han visto y nos siguen viendo a través de la noción de Banana Republic. Aunque en principio este es un lente pensado para las pequeñas repúblicas centroamericanas, en el límite toda América Latina cae también dentro de esta representación. Por otra parte, los centroamericanos e incluso los intelectuales latinoamericanos también tienden a percibir sus propios países como Banana Republics. Y en el límite se convierte a veces en esto se convierte en un ejercicio de demarcación. Nosotros no somos una Banana Republic, hay otros que sí son, es lo que implica cuando se usa ese tipo de argumento. En la novela de O. Henry se pueden distinguir 5 dimensiones de lo que sería de elementos de una Banana Republic. La primera definición, la primera dimensión es naturalmente el trópico. El trópico es el infierno y el paraíso al mismo tiempo, pero hay ahí la imagen del trópico que devora, que embrutece, que es capaz de sorberle el organismo al hombre más fuerte y que es una tierra donde además predomina la indolencia, pero también el olvido. Hay quienes no lo resisten ni logran aprovecharse de sus oportunidades. En el fondo, a muchos blancos el trópico les resulta asqueroso e incluso identifican a sus habitantes nativos como animales. Parte del exotismo de la fauna y la flora más extraña y a la vez peligrosa. Eso aparece en la novela de O. Henry Gringos, que cuando ven, dice, son monos, cuando se acercan, ven que son personas, ¿verdad? Bueno, segunda dimensión, lo que podríamos llamar las peculiaridades de las razas latinas. Aquí pasamos del determinismo ambiental, visible en el trópico, al determinismo biológico, algo que es muy típico, por otra parte, en el momento en que O. Henry escribe en 1904. Dice uno de los personajes de la novela, las razas latinas son particularmente aptas para ser víctimas del fonógrafo.
Tienen un auténtico temperamento artístico. Les encanta la música, el color y la alegría. Le dan todo su dinero al organillero y hasta entregan la gallina de los huevos de oro cuando están varios meses atrasados en la cuenta del almacén y la panadería. Y enseguida después el mismo personaje dice: el maravilloso invento llamado fonógrafo no ha invadido aún estas playas. La gente de este país no lo ha oído nunca. No creerían en él ni aunque lo oyeran. A estos sencillos hijos de la naturaleza, el progreso no ha logrado jamás someterlos a la tarea de hacer las veces de un abridor de tarros para escuchar una obertura. Y es muy posible que el ragtime los incite a una sangrienta revolución. Bueno, razas latinas inferiores, incompatibles con el progreso, algo ni siquiera aguantarían bien algo como el fonógrafo. Hay todas unas historias muy entretenidas y divertidas a partir del fonógrafo en Cabbages and Kings, la novela de O. Henry. La tercera dimensión del concepto se refiere a la dominación neocolonial propiamente dicha. La primerísima imagen aparece en el prólogo de la novela que relata El carpintero. El trópico centroamericano fue antaño explotado por conquistadores, filibusteros y revolucionarios, y la región, aunque pequeña, nunca reconoció en serio a amo alguno. Hoy, en 1904, los explotadores son piratas modernos. La incorporación al mercado mundial capitalista está presente, no tanto como un sistema estructural, sino más bien en sus personajes cercanos, que son los personajes de la novela, aventureros, delincuentes, pillos con los bolsillos vacíos que llegan a Anchuria para ver cómo los llenan de dinero. La cuarta dimensión se refiere a las modalidades de la política en la República Bananera. Esta no se parece ni siquiera a un drama, es apenas una ópera cómica, y expresiones como ópera cómica, ópera bouffe, vodevil, opereta, para referirse a la política norteamericana, por cierto que han hecho fortuna después de la publicación de la novela de O. Henry. Lo que no resulta claro en todo esto es la similitud con una ópera cómica. Formalmente la situación se parece más a un drama y la combinación de traiciones, sobornos y ambiciones presentes casi siempre en este tipo de episodios parecen ser más bien digna de una tragedia shakespeariana. Al convertir el drama en comedia intrascendente, se trivializa la situación y se pasa a un mundo donde no hay culpables ni responsables, más allá de virtudes y picardías individuales o los determinantes ambientales y raciales. También hay un efecto tranquilizador de la conciencia. Una ópera cómica no puede dañar a nadie y la diversión es por definición más sana. Más allá de la distracción y los disfraces, la explotación colonial queda disculpada, queda disuelta y los eventos narrados quedan reducidas a las pícaras aventuras de algunos gringos en la tierra del loto. La quinta dimensión de la Banana Republic es un espacio fragmentado que trasciende a las fronteras nacionales, pero a la vez es globalizado. Honduras, se localiza en el Istmo Centroamericano, pero cobra sentido frente al espacio marítimo del Caribe y el Golfo de México. Internamente, la costa tropical, con los puertos de Coralio y Solitas, contrasta con el interior montañoso donde se encuentra San Mateo, la capital de Anchuria. Nueva Orleans y Nueva York, los puertos que reciben los embarques de banano y los barcos que realizan el recorrido completan la geografía. Los vínculos con el sur de los Estados Unidos son también notables. La mayoría de los personajes gringos de la novela vienen de allí o de Nueva York. El espacio en cuestión es multiétnico, con lazos que se vienen tejiendo desde el siglo XVII, y como es bien conocido, a partir de 1898 pasa a ser el patio de atrás de los Estados Unidos. Es precisamente entonces cuando cobran pleno desarrollo las Banana Republics. De O. Henry a Woody Allen,
la noción se desarrolla y profundiza en torno a ciertos ejes que conviene especificar ahora y que marcan profundamente la percepción norteamericana de América Latina. El primero es la oposición entre el catolicismo ibérico y el protestantismo anglosajón. Desde la época de la independencia, los líderes de los Estados Unidos atribuyen las turbulencias de las revoluciones hispanoamericanas a la herencia ibérica y en particular al atraso derivado del fanatismo católico. Desde Jefferson hasta John Quincy Adams, todos los dirigentes comparten esta visión y la misma se prolonga y refuerza a lo largo del siglo XIX, culminando en 1898. El segundo eje es la confianza en una misión civilizadora anglosajona frente a las razas latinas, indígenas y negras. Se trata de beneficiar con el progreso, la democracia y la libertad a pueblos que son atrasados e inferiores. Hubo dos formulaciones sucesivas de esta misión civilizadora. Primero fue el destino manifiesto explicitado en la década de 1840 y a finales del siglo XIX la universalización del American Dream, algo que persiste hasta nuestros días. El tercer eje de esta percepción es la definición de las relaciones entre los Estados Unidos y las repúblicas latinoamericanas bajo los esquemas del Big Stick primero, la política del buen vecino después y la Guerra Fría más tarde. En los tres casos, la intervención militar limitada formó parte del repertorio de acciones consideradas como normales y permitidas. Los Estados Unidos podían, digamos, cuando fuera necesario, intervenir para restablecer el orden. Y, digamos, uno puede decir, Roosevelt terminó con esto, con la política del buen vecino a partir de 1933. Bueno, pues en 1954 Arbenz cayó en Guatemala con un golpe provocado por la CIA, armado por la CIA, y ustedes se acordarán seguramente de la operación que se llamó, yo creo que Justa Causa, cuando el presidente Bush envió una expedición, no George W. Bush, sino su papá, envió una expedición a Panamá para capturar a Manuel Noriega, ¿verdad? O sea, era la plena política del Big Stick en 1989. Un último ejemplo, las Banana Republics y por extensión el conjunto de América Latina y el Caribe resultaban así fuera de la racionalidad moderna. Esta imagen en grados y matices diversos, reciclada y reformulada, persiste hasta hoy en los políticos, periodistas, escritores, académicos, cineastas, lo vimos en Woody Allen, de los Estados Unidos. Un último ejemplo para cerrar el tema, en el contexto de la Alianza para el Progreso, 1961-1970, que fue quizás, visto en perspectiva, el intento más sincero que el gobierno norteamericano alguna vez intentó desarrollar para mejorar las relaciones con América Latina. Caricaturas como esta tuvieron una amplísima difusión en la prensa norteamericana. Y ustedes ven un charro probablemente mexicano durmiendo, con la mano extendida, la siesta latinoamericana, arriba la ID, ¿verdad? Esperando que caigan los millones de la ID, y ahí la política del buen vecino. La imagen sigue siendo, en mucha gente, de la siesta latinoamericana. La pregunta pendiente es, naturalmente, ¿por qué resulta tan difícil salir de este círculo vicioso de incomprensión? Una parte importante de la respuesta parece estar en la forma como los estadounidenses perciben el antiamericanismo. Desde el siglo XIX, y este es un correlato
de la doctrina del destino manifiesto, toda oposición a la política norteamericana es vista en los Estados Unidos no como algo puntual o coyuntural, sino como un rechazo global de los valores fundamentales de la sociedad estadounidense. El razonamiento funciona bajo el supuesto de que los que se oponen a las ideas e interpretaciones del gobierno de turno están fuera de la historia. Hay un espléndido estudio ahora de Max Paul Friedman, un politólogo de la American University de Washington, donde hace un estudio histórico de este antiamericanismo y cómo, o sea, en todo momento, desde el siglo XIX hasta hoy día, cada vez que hay oposición a las interpretaciones del gobierno, a la política que el gobierno intenta desarrollar, entonces eso es visto como están cuestionando nuestros valores fundamentales, están cuestionando nuestra nación globalmente, cuando en realidad se trata muchas veces de simplemente de oposiciones coyunturales a políticas que el gobierno norteamericano pretende desarrollar y que no son necesariamente sensatas. Un ejemplo muy reciente, ustedes recordarán que cuando en 2002 el presidente de Francia, Chirac, se opuso a la invasión de Irak y se opuso fuertemente, los indignados políticos de Washington resolvieron, por ejemplo, cambiar en la cafetería del Congreso de los Estados Unidos la denominación de las típicas y grasientas French fries por el más conveniente de Freedom Fries. Bueno, este es un ejemplo anecdótico, pero es un ejemplo muy sintomático. Y uno, sí, claro, cuando uno ve cosas como esta, uno se pregunta dónde están las Banana Republics realmente. Bueno, sigamos. En 1950, Pablo Neruda publicó un largo poema épico que todos ustedes conocen, que se llama El Canto General. Este poema épico narra, pues a la manera de Neruda, la historia de Chile y la historia de América Latina. Y en una sección evoca las repúblicas bananas, así la llama él, de Centroamérica y el Caribe. Lo voy a leer por si ustedes no alcanzan a leer. Cuando sonó la trompeta estuvo todo preparado en la tierra y Jehová repartió el mundo. A Coca-Cola Inc., Anaconda, Ford Motors y otras entidades. La compañía frutera Inc. se reservó lo más jugoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América. Bautizó de nuevo sus tierras como repúblicas bananas y sobre los muertos dormidos, sobre los héroes inquietos que conquistaron la grandeza, la libertad y las banderas, estableció la ópera bufa. Enajenó los albedríos, regaló coronas de César, desenvainó la envidia, atrajo la dictadura de las moscas, moscas Trujillos, moscas Tachos, moscas Carías, moscas Martínez, moscas Ubico, moscas húmedas. Bueno, y así sigue. La poética de Neruda se inscribe en una tradición de luchas antiimperialistas que arranca con la oposición a las intervenciones norteamericanas en Centroamérica y el Caribe, liderada por intelectuales, políticos y dirigentes sindicales, y es luego catalizada por las huelgas y el movimiento organizado de los trabajadores en las plantaciones bananeras. Huelgas emblemáticas, libros como El Imperio del Banano y novelas famosas, desde Mamita Yunay hasta 100 años de soledad, marcan la construcción de este concepto de repúblicas bananas, que en realidad, si lo vemos bien, está pensado y desarrollado en contrapunto con el concepto de Banana Republics. O sea, las repúblicas bananas de Neruda y las repúblicas bananas de la izquierda, a mi manera de ver, voy a tratar de mostrarlo después, avancemos, son un poco como la otra cara, o sea, como la visión invertida de las Banana Republics, pero en el fondo siguen siendo algo
siguen siendo repúblicas bananas, para usar la expresión de Neruda. Bueno, pongamos dos ejemplos. Ustedes saben bien que en el caso de Costa Rica, la gran huelga bananera de 1934 es un acontecimiento fundamental, fundacional en las luchas sociales. Detrás de la huelga bananera y su resolución en la década del 30, del 40, o sea, viene todo el periodo de reformas sociales en Costa Rica, el Código del Trabajo, las garantías sociales. Todo esto fue en parte resultado de aquella gran huelga bananera. Otro ejemplo emblemático, la gran huelga bananera en Honduras en 1954, donde en forma muy parecida la huelga es derrotada inicialmente, pero al final en el mediano plazo triunfa, y eso da en Honduras un conjunto de mejoras sociales importantes. Cuando se consideran estas huelgas en un contexto comparativo, aparece con claridad un hecho aparentemente contradictorio. Las luchas de los trabajadores bananeros han conducido en el mediano plazo al desarrollo del sindicalismo reformista. Este resultado choca con otro significado social. Las grandes huelgas bananeras son, en la memoria colectiva, un símbolo antiimperialista casi mítico. Estos eventos, avancemos, han nutrido una vasta literatura narrativa en la cual se distinguen tres etapas. La primera, representada por Carlos Luis Fallas con Mamita Yunay, adelante, el hondureño Amaya Amador con Prisión Verde de 1950, Destacamento Rojo del 62, está dominada por el naturalismo costumbrista y la pedagogía revolucionaria. Sus autores, militantes comunistas, no ocultan un propósito estético subordinado a fines políticos precisos y aún coyunturales. La segunda, esta fase, avancemos, es un afiche de la huelga de 1954 de un famoso artista mexicano. Avancemos, por favor, aquí. La segunda está personificada en la trilogía bananera de Miguel Ángel Asturias, Viento Fuerte, El Papa Verde y Los Ojos de los Enterrados. Asturias logra combinar la denuncia política con la literatura de gran clase y no deja de introducir un elemento mítico que en cierto modo lo lleva fuera del tiempo. Pero este elemento mítico, importantísimo en la ambientación de la novela, permanece al fin subordinado a los acontecimientos. La etapa final de la narrativa bananera pertenece a Gabriel García Márquez. En esta obra, 100 años de soledad, la huelga colombiana de 1928 es traspuesta a un clima de fábula fantástica, donde no hay principio ni tampoco fin. Como es bien conocido, 100 años de soledad es unánimemente considerada como una especie de saga mágica de toda la historia latinoamericana. Y Eduardo Galeano, un notable periodista uruguayo, se ocupó de escribir poco después, hacia 1974, en Las Venas Abiertas de América Latina, una narrativa histórica donde los infelices latinoamericanos son siempre víctimas de colonialistas desalmados. Y como sabemos bien, en la visión de Galeano, este eje intemporal podría ser roto únicamente por la revolución. Las repúblicas bananas son, pues, un producto del imperialismo, de las oligarquías locales corruptas y vendidas, y del atraso de un campesinado sin conciencia de clase. Al igual que las Banana Republics están fuera de la racionalidad moderna, solo que la misión civilizadora corresponde ahora a los militantes sindicales, agrupados e inspirados por las organizaciones comunistas y socialistas. Son ellos los que van a traer la modernidad. Banana Republics y repúblicas bananas son así dos caras de una misma moneda. Avancemos. En la década de 1930, bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, la política norteamericana hacia América Latina abandonó el Big Stick y se autodefinió como política del buen vecino.
la intervención directa cedía el paso ahora a la idea de apoyarse en los amigos. Si estos amigos eran feroces dictadores como Somoza y Trujillo, no importaba mucho. La paz y la estabilidad eran preferibles, aunque fuera muchas veces la paz de los cementerios. En este nuevo contexto, la promoción publicitaria del buen vecino, y sobre todo en la época de la guerra, que es aquel, no, para atrás, por favor, aquí, aquel afiche de la derecha. En este contexto, la promoción publicitaria del buen vecino fue muy importante. Hubo libros, películas, revistas, música. Chiquita Banana, que ahí aparece, es un calipso, ¿verdad? Y es una pieza de música que estuvieron lideradas por las maquinarias de Hollywood y de Broadway. La United Fruit Company, ahora sí, pasemos, odiada como el pulpo imperialista, tomó la voz cantante y acuñó una marca chiquita, que existe hasta hoy como marca, y un ícono publicitario, Chiquita Banana. Aquí tienen ustedes ahí uno de los afiches de la Chiquita Banana de los años 40 de la United Fruit Company, y tienen allá a la izquierda uno de los dibujos de Diego Rivera, ¿verdad? En una publicación de los años 20, donde naturalmente ustedes no lo pueden leer, pero ahí en Centroamérica está escrito la United Fruit Company, ¿verdad? Y ahí están los banqueros de Wall Street precipitándose sobre Centroamérica y contra Sandino, ¿verdad? Bueno, en este contexto aparece Carmen Miranda. ¿Tenemos sonido? No. Bueno, entonces ustedes se lo tendrán que imaginar. A ver, ponga el video, a ver. Ahí es Bueno, pero si usted lo pone, por lo menos la figura se ve. Se mueve, sí, pueden ver. Yo ya no les puedo cantar lo que canta Carmen Miranda ahí. Bueno, pongamos, es para atrás. Esa aquí. Bien, avancemos por favor. Ok. En este contexto apareció Carmen Miranda, la bomba brasileña, así fue llamada en Nueva York. Era una bailarina y cantante de origen portugués que empezó su carrera en Río de Janeiro a finales de la década del 20. En el 39, uno de esos magnates de Broadway
la vio en Río de Janeiro e inmediatamente la contrató y tuvo un éxito fulminante, tanto en Broadway como en Hollywood. Ella realizó varias películas que fueron muy populares en su momento, y también hubo discos y presentaciones en comedias musicales. Después del 45 su popularidad declinó, pero digamos que en la década del 40 era la figura latinoamericana que posicionó a América Latina en los Estados Unidos. Este clip que vimos, The Lady of the Tutti Frutti Hat, que es probablemente el hit más famoso que ella tuvo, es de una película de 1943. Y bueno, ese fue quizás su momento culminante. Ella utiliza un vestido de baiana, siempre, elaborados y exagerados sombreros de frutas. Parece inclusive que inclusive en algunas películas se usaron efectos ópticos para aumentar el tamaño del sombrero, porque parece que realmente sería casi que imposible que se moviera de esa manera con semejante cargamento en la cabeza, ¿verdad? Pero bueno, ella tenía una gracia indudable y siempre estaba bordeando el kitsch, ¿verdad? Bueno, Caetano Veloso tiene unos textos muy interesantes después, escritos relativamente recientemente, de los sentimientos encontrados que en los jóvenes brasileños, digamos, del movimiento tropical y en los años 60 y 70, digamos que era una música un poco underground contra la dictadura, los sentimientos duales que les despertaba Carmen Miranda. Y él dice, sí, frente a Carmen Miranda teníamos una mezcla, por un lado orgullo, porque sí, bueno, nunca un brasileño había llegado tan alto como ella a nivel internacional, pero por el otro lado también sentíamos vergüenza, ¿verdad? Es lo que dice Caetano Veloso. Pero al final Carmen Miranda se convirtió en la década del 70 en un ícono también, y ellos hablaban de Carmen Mirandada, ¿verdad? Mirandada, bueno, era un juego de palabras. Bueno, es el salto hacia el baile tropical, con su inevitable ambigüedad en la evocación del juego sexual y el colorido de playas con mar azul, palmeras y lunas plateadas, quedó completo en 1956, cuando Harry Belafonte logró un verdadero hit mediático con la famosa Day-O, de Banana Boat Song. Originalmente parece que se trataba de un canto tradicional de los trabajadores de Jamaica en estilo mento, el cual fue reelaborado como calipso, es decir, un estilo más propio de Trinidad. Como quiera que sea, se trata del canto de los trabajadores que cargan racimos de banano en la noche, esperando el alba, la paga y la vuelta a casa. Cargan tomando ron, y la suave y evocadora cadencia de la música, con el diálogo entre el solista y el coro, transforma el quehacer de los trabajadores en algo mágico y hasta cierto punto irreal. Yo diría inclusive algo surrealista, si lo leemos a la par de la historia de los movimientos sindicales en las zonas bananeras. A ver si podemos poner, bueno, ahí va a aparecer, si se lee la letra, la letra es muy sencilla, no se va a ver, de Day-O. Ah, bueno, sí sale el sonido. Bueno, yo creo que el sonido no es como muy... Pero me imagino que ustedes conocen, y si no vale la pena que busquen en YouTube y conozcan esta canción, que yo creo que hoy está medio olvidada, pero que en ese momento fue, vendió más de 1 millón de copias de ese disco en los Estados Unidos. Fue un hit a nivel internacional, como lo fue también el calipso. Ahora, Harry Belafonte es un actor, cantautor, activista, amigo de Martin Luther King. Fue un gran artista, pero también un activista, amigo
de Martin Luther King, participó activamente en la lucha por los derechos civiles, después participó en las luchas por la liberación en África, en las luchas anti-apartheid de Sudáfrica, y digamos tiene muchos años, pero digamos estuvo firmemente oponiéndose a la guerra de Irak contra George W. Bush, aún a esas edades. El texto de la canción es un texto muy sencillo y en un inglés muy coloquial, es como yo les decía, una evocación a un ritmo muy suave, hay un diálogo del solista con el coro, o sea, uno no sabe, bueno, están cargando bananos, están bailando a un ritmo muy suave, es esto, ¿verdad? Bueno, Chiquita Banana, si se me permite el término para caracterizar todo este desarrollo mediático, es así la tercera cara de las Banana Republics. Las tres imágenes giran a lo largo del tiempo, ahí está, y como una ruleta se detienen en ciertos momentos críticos. 1954 fue uno de ellos. La chiquita banana de la United Fruit Company sacó los dientes y en el mejor estilo de las Banana Republics, la CIA se las arregló para votar del gobierno de Guatemala al presidente constitucional, Jacobo Arbenz, y abrir una guerra civil que duró más de 40 años. En ese mismo año, 1954, la República Banana de Honduras asistió a una gran huelga de trabajadores que triunfó y abrió el camino para muchas mejoras en el ámbito social. En ese momento Carmen Miranda seguía bailando y Harry Belafonte estaba cantando ya Day-O. Llevaría la imagen idílica de los trabajadores bananeros al microcosmos de una danza casi universalmente compartida. Entonces, yo veo estas imágenes, si ustedes quieren, como una especie de círculo, no es que haya una secuencia temporal, me parece que es muy claro cómo tal vez fue simplemente una coincidencia coyuntural, pero en la década de 1950, o sea, tenemos la Banana Republics, las Repúblicas Bananas de Neruda y la Chiquita Banana actuando, presentándose a la vez. Yo creo que el tiempo es suficiente en lo que, y ya he hablado bastante, simplemente les voy a contar en qué consiste la fábula, que es lo que sigue, la fábula del tiburón y las sardinas. Arévalo, Juan José Arévalo, el expresidente de Guatemala, en ese momento escribió un libro que se llama La fábula del tiburón y las sardinas y que fue publicado poco después de este acontecimiento del 54, fue publicado en 1956. Y en esta obra, Arévalo, que era un poco era un intelectual, digamos, pues en ese momento yo creo que ya un poco de un estilo, o sea, que era el estilo de Rodó a principios del siglo, ¿verdad? Era un estilo ya un poco de modé. Sin embargo, él en ese libro hace una evocación de lo que es la relación de los Estados Unidos con América Latina. Los Estados Unidos es el tiburón y naturalmente que las 22, 23 repúblicas latinoamericanas son las sardinas. El libro es muy interesante porque no es simplemente, uno pensaría con ese título, es simplemente que el tiburón se come la sardina. No, el libro no es tan sencillo ni tan burdo. El libro simplemente plantea una fábula donde Neptuno intenta establecer reglas claras y establecer principios jurídicos que se cumplan. Y bueno, las sardinas lo cumplen en esa fábula y el tiburón no, ¿verdad? Esa es un poco el eje. Pero en todo caso, esta imagen del tiburón y las sardinas es una imagen interesante si uno quiere ahora pensar cómo
cómo se conceptualizan, ya no desde un punto de vista literario, sino desde un punto de vista de las ciencias sociales, las relaciones entre el tiburón, los Estados Unidos, y las sardinas, o sea, las repúblicas latinoamericanas, sobre todo las repúblicas de Centroamérica y el Caribe. ¿Y cómo se conceptualizan? Bueno, ahí hay, diríamos que dos enfoques. Hay un enfoque clásico en la ciencia política, que es la historia diplomática y la historia de las relaciones internacionales. Entonces ahí hay, los enfoques siempre son enfoques muy empíricos, como eso es muy propio de la historia, sobre todo de la historia diplomática, donde lo que cuentan son los documentos, los personajes, cómo se toman las decisiones en cada momento. Y es un enfoque que, digamos, puede haber un macro contexto, que puede ser un macro contexto donde el autor, digamos, si el autor es más hacia la izquierda, adoptará, como por ejemplo Walter Lafever, adoptan un esquema, él dice específicamente el de la teoría de la dependencia, la sociología de la dependencia, aunque cuando uno después ve el texto de Lafever, esa es una cosa que está presente en sus obras únicamente de manera macro, porque en la manera micro él no usa en realidad los conceptos de la sociología de la dependencia, aunque él lo indica como su fuente teórica a pie de página. Él hace una historia apasionante, pero siguiendo la forma como cualquier especialista en historia de las relaciones internacionales lo haría. Hay otros, mucho más a la derecha, que consideran que está muy bien el corolario Roosevelt de la doctrina Monroe y que están muy bien las intervenciones y que la política de los Estados Unidos durante la Guerra Fría siempre fue así, que era la mejor opción que había, dado el contexto del avance del comunismo, y que finalmente así se ahorró a buena parte de América Latina del comunismo. Los enfoques van por este lado. Y en realidad son enfoques como muy empíricos y poco interpretativos. A finales de la década del 90, John Cotsworth, que es un historiador latinoamericanista, que es de historia económica en realidad, publicó un texto muy interesante sobre las relaciones de Estados Unidos con Centroamérica. Y en ese texto él sí plantea un enfoque teórico interesante. Él utiliza la idea, que no es por supuesto una idea nueva, pero que nunca había sido aplicada en este contexto, la idea del coloso y los satélites. Y entonces él dice la relación de Estados Unidos con Centroamérica y con el Caribe, porque aunque él estudia Centroamérica, él dice en el Caribe es exactamente lo mismo, es la idea del coloso, la gran potencia, el gran imperio, como queramos denominarlo, el coloso y los estados vecinos que son pequeños, son Banana Republic, son estados clientes, estados satélites. Y este enfoque, esto es lo que yo trabajo en esta segunda parte, entonces, ¿qué sería la forma como desde la perspectiva de las ciencias sociales se puede realmente conceptualizar y utilizar aquella imagen que Arévalo había formulado de manera intuitiva y literaria, pero claro que con mucho realismo político, en aquel libro de 1956 que él llamó La fábula del tiburón y las sardinas. Y me parece que esta segunda parte cierra perfectamente bien esta primera en torno al concepto de Banana Republics, repúblicas bananas y chiquita banana. Bueno, he hablado demasiado. Si hay preguntas, discusiones, críticas, encantadísimo de oír. ¿Sí? La cuestión de la caída de Arbenz y todo también el problema social que generó esto es algo que es un poco confuso para mí. La cuestión de los mismos rebeldes trataban de mejorar la condición de la reforma
Sí. No sé si hubo, digamos, algún impacto de estas luchas, digamos, civiles de los guerrillas, ¿no? Para mejorar las condiciones de los bananeros en aquel entonces, en el Food Company. Digamos que el asunto es un poco, el tema es, hay dos. La intervención de la CIA fue provocada en realidad por la reforma agraria de Arbenz, que afectó tierras que la United Fruit Company tenía en gran cantidad y no utilizaba. Entonces, la reforma agraria, que era, digamos, resistida por la oligarquía terrateniente guatemalteca, pero, digamos, y esto ya había provocado un conflicto. Sin embargo, cuando afectó las tierras de la United Fruit Company fue a Washington y pidió la intervención. Esto está absolutamente documentado, digamos, profusamente documentado. No hay ningún... Y se decidió montar una operación de la CIA para votar el gobierno, armando la expedición que salió de Honduras, armando una expedición de un contrario, de Castillo Arbenz, que era un opositor, pero un opositor que tenía un apoyo muy minoritario en Guatemala. Lo que pasa es que entonces la intervención dividió el ejército, Arbenz se asustó, el ejército quedó dividido y entonces se llegó a un arreglo donde Arbenz salió del poder porque hubo un grupo de militares que pensaron que si Arbenz salía del poder podían continuar un poco con el programa reformista. Esto no fue así, porque una vez que Arbenz salió del poder, o sea, todos cayeron, ¿verdad? Y Castillo Armas realmente tomó el poder. Bueno, la reforma agraria se interrumpió, fue retomada en parte, ¿verdad?, por los gobiernos que siguieron, pero ya por supuesto que con un contenido distinto y sin afectar las tierras de la United Fruit Company, ¿verdad? No, las tierras después de la United Fruit Company no fueron tocadas. Y claro, bueno, después lo que pasa es que ya la United Fruit Company se transforma como compañía y un poco cambia de estrategias, va abandonando muchas veces la producción de banano y pasa a orientarse más a la comercialización. O sea, las cosas cambian, o sea, la compañía en realidad se transforma considerablemente en las décadas que siguen, en parte para poder hacer frente a estas demandas sindicales, o sea, son estrategias, o sea, para, digamos, enfrentar estas demandas. Eso es, pero eso es un episodio, digamos, uno de los episodios más típicos, digamos, de intervención en 1954. Arbenz fue visto como un enemigo de la democracia norteamericana, lo mismo que Arévalo, y en realidad está muy claro que Arbenz y Arévalo compartían los valores democráticos de los Estados Unidos y que no tenían ninguna posición específicamente, que el que fueran anti-United Fruit Company no quería decir que eran anti-norteamericanos o anti... Pero bueno, en la visión era esta que yo expliqué, ¿verdad? Bueno, en realidad la noción del patio trasero, esto queda bien conceptualizado en este enfoque del coloso y los clientes. O sea, digamos más de manera, porque digamos la imagen de las Banana Republics es una imagen, es una representación de cómo son las relaciones, digamos, cómo son estas repúblicas tan turbulentas, tan salvajes, y entonces ¿por qué hay que ponerle orden? ¿Por qué hay que ordenarlas? ¿Por qué hay que intervenir? Es un poco
esta representación de las Banana Republics es una justificación de ese tipo de situación. Ahora, si queremos conceptualizar ya qué es lo que significa esto de ser el patio de atrás, o, dicho de otra manera, de estar en una zona que los Estados Unidos consideran como vital para su seguridad. Recordemos que el patio de atrás se origina cuando en 1898 Estados Unidos interviene en la guerra con España, independencia de Cuba, coloniza Puerto Rico, construye enseguida el Canal de Panamá. Bueno, el control sobre el Caribe y sobre Centroamérica es algo crítico para la defensa del Canal de Panamá, que, digamos, vale la pena recordarlo, el Canal de Panamá se construye a partir de 1904 y lo construye el gobierno norteamericano como una empresa pública y como bajo la supervisión de la Secretaría de Guerra. O sea, el Canal de Panamá fue una obra construida en la zona del canal, que en ese momento por el Tratado de 1903 era una zona colonial, era una faja colonial de Estados Unidos, el Canal Zone, ¿verdad? Bueno, la defensa del canal era vital desde el punto de vista de los intereses militares, no solo comerciales, sino militares de los Estados Unidos, por el pasaje de la costa este a la costa oeste. O sea, por el Canal de Panamá se podía pasar la flota de un lado al otro. Si no, había que dar la vuelta por el Cabo de Hornos. O sea, las razones de seguridad son muy claras en un contexto donde la Marina, el poder naval, es importantísimo. Y los intereses de Estados Unidos estaban entonces en el Caribe y estaban en el Pacífico. Hawái, Guam, las Filipinas. Entonces, Estados Unidos, como una república imperial, se expande hacia el Caribe y también hacia el Pacífico. Los enclaves en el Pacífico son más vale enclaves pequeños, o sea, donde no se plantea mucho el problema de la independencia. El Caribe y Centroamérica, bueno, es una zona de repúblicas independientes, y ahí es donde se plantea entonces el problema del coloso y los clientes, y cómo manejar esto. Y siempre fue manejado de manera conflictiva, y con la lógica de una república imperial. Esto es. Y sigue, digamos, esto se replantea, o sea, todo el siglo XX sigue así. Si Estados Unidos se retira del canal, después con los tratados Torrijos-Carter, esto es, ¿por qué? Bueno, porque en el nuevo contexto, digamos, de armamentos y todo eso, la estrategia naval sigue siendo muy importante, pero ya tiene otra. O sea, en el mundo de los misiles, el Canal de Panamá sigue siendo muy importante desde el punto de vista comercial, pero pierde importancia completamente desde el punto de vista estratégico. Aquella cosa tan crítica de cómo trasladar la flota de un lado a otro rápidamente, esto es una cosa que no se plantea en la era de los satélites artificiales, los misiles, el desarrollo de la aviación, la fuerza aérea que tenemos en la actualidad. Entonces, desde ese punto de vista, desde los intereses estratégicos cambian un poco, ¿verdad? Pero no desaparecen, se reformulan, digamos, los intereses estratégicos. Seguimos siendo el patio de atrás.